Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, mira hacia el cielo y se pregunta, ¿será que todavía puedo lograrlo? ¿Será que Dios aún tiene un propósito conmigo? Y aunque el silencio parezca la única respuesta, en ese mismo silencio, Dios le está hablando, porque a veces, cuando todo se detiene, es precisamente cuando Él empieza a moverse. Usted no está escuchando este mensaje por casualidad, nada en la vida ocurre por accidente. Cada palabra que llega a sus oídos, cada pensamiento que lo empuja a levantarse otra vez, forma parte del plan que Dios diseñó para usted antes de que naciera. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Él declara, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Esa promesa sigue vigente hoy, no importa cuánto haya caído, cuántas veces haya sentido que todo terminó. Si Dios aún le da aliento, es porque todavía hay una razón para su vida. Déjeme contarle una historia. Hace algunos años, conocí a un hombre llamado Daniel. Era un empresario que lo había perdido todo. Negocios, familia, salud, todo se vino abajo en cuestión de meses. Una noche, desesperado, se encerró en su auto y gritó al cielo, «Dios, si estás ahí, muéstrame que todavía puedo salir adelante». En medio de las lágrimas, puso la radio. Sonaba una canción que repetía una sola frase, «Todo es posible si puedes creer». Esa línea lo quebró. Lloró, oró, y al día siguiente, con nada más que fe y determinación, decidió empezar de nuevo. Hoy, Daniel no solo recuperó su estabilidad, sino que se convirtió en un mentor que ayuda a otros a levantarse. ¿Qué cambió? Su fe. Porque cuando usted decide creer, todo lo invisible comienza a moverse a su favor. Esa es la esencia de lo que hoy quiero recordarle. Todo es posible en el nombre de Dios. No porque sea una frase bonita, sino porque es una verdad eterna. Jesús mismo lo dijo en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Se da cuenta del poder que hay en esas palabras? No dicen al que trabaja mucho, ni al que nunca falla, sino al que cree. La fe es la llave que abre las puertas imposibles. La fe no es lógica. No necesita ver el camino completo, solo necesita dar el primer paso, sabiendo que Dios iluminará el siguiente. Pero aquí está el problema. Muchas veces, usted ora, pide y espera. Pero en el fondo no cree del todo. Dice, Dios, ayúdame. Mientras su mente murmura, esto es imposible. Y ahí es donde debe despertar. Porque la fe verdadera no se dice, se siente, se vive. Es levantarse cada mañana con la certeza de que, aunque aún no vea el milagro, Dios ya está obrando. Tal vez hoy usted está enfrentando algo grande, una deuda, una enfermedad, una soledad que duele, un sueño que parece desvanecerse. Pero escuche esto, Dios no lo trajo hasta aquí para abandonarlo. Lo trajo para mostrarle que el poder no está en las circunstancias, sino en su fe. No hay gigante que resista a un corazón lleno de fe. No hay montaña que no se mueva cuando se invoca el nombre de Dios, porque Él no miente, Él cumple. En Filipenses 4:13 está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, dice todo, y ese todo incluye su problema, su sueño, su cambio, su vida. La mayoría de las personas vive atrapada en la duda. Creen en Dios, pero no creen que Dios pueda obrar en ellas. Admiran los milagros en otros, pero no esperan ninguno en su propio camino. Y así se quedan, soñando poco, esperando poco y recibiendo poco. Pero usted no está aquí para ser uno más. Usted está aquí para descubrir lo que ocurre cuando la fe se convierte en su lenguaje diario. Porque cuando usted comienza a decir, Dios, sé que puedes hacerlo, algo en su interior cambia. La energía de la duda se convierte en poder, la queja en esperanza y el miedo en determinación. Recuerde esto, no hay imposibles para quien cree en el Dios de lo imposible. Abraham creyó cuando ya no había razón humana para creer. Moisés confió cuando el mar lo encerraba. David venció cuando todos decían que no podía. Y si Dios fue fiel con ellos, también lo será con usted. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Ahora piense, ¿qué está pidiendo usted hoy? ¿Cuál es ese sueño que ha dejado guardado por miedo a fallar? Tal vez Dios no le está diciendo no. Tal vez le está diciendo, espera y confía. Porque hay puertas que se abren solo cuando su fe madura. Hay promesas que requieren que usted primero se fortalezca por dentro. No es que Dios no quiera bendecirle,
es que necesita prepararle para sostener la bendición que está por venir. Escriba en los comentarios si alguna vez sintió que su fe se apagaba, pero aún así decidió seguir creyendo. Porque cada testimonio inspira a alguien más a no rendirse. Y no olvide suscribirse al canal, porque quiero acompañarlo en su crecimiento espiritual y personal, paso a paso, palabra por palabra. El mundo moderno le enseña a creer solo en lo que se ve, pero el reino de Dios funciona al revés. Primero cree y luego verá. Jesús dijo en Juan 11:40, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Esa es la promesa que debe grabar en su corazón. No espere que todo tenga sentido para empezar a tener fe. Empiece a tener fe para que todo empiece a tener sentido. Usted no necesita saber cómo sucederá. Solo necesita creer que sucederá. Porque la fe no es una emoción pasajera, es una decisión diaria. Decidir creer aunque la lógica diga lo contrario. Decidir avanzar cuando todo le grita que se rinda. Y ahí, en ese punto donde el miedo y la fe se encuentran, es donde Dios se glorifica. Así comienza el despertar. No cuando todo está bien, sino cuando en medio del caos usted decide decir, «Señor, confío en ti». Porque esa frase, dicha con el corazón, tiene el poder de cambiar su historia completa. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de orar, esforzarse y creer, hay momentos en que las cosas simplemente no cambian? ¿Por qué parece que la bendición tarda, que los caminos se bloquean y que la vida se vuelve más pesada justo cuando usted más fe está intentando tener? Esa pregunta ha habitado en millones de corazones a lo largo del tiempo, y la respuesta, aunque no siempre sencilla, está más cerca de lo que imagina. El verdadero obstáculo no siempre está fuera de nosotros. Muchas veces, el obstáculo está dentro. El enemigo más poderoso que enfrentamos no es el mundo, ni las circunstancias, ni las personas que no creen en nosotros. El enemigo más peligroso es nuestra propia mente cuando no está alineada con la fe. Es esa voz interna que susurra, no vas a lograrlo, Dios se olvidó de ti, ya es tarde para empezar de nuevo. Esa voz, si usted le da poder, lo paraliza, lo aleja de la promesa y lo acerca al miedo. En la Biblia, Santiago 1:6-8 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ve? No es que Dios no quiera bendecirle, es que la duda interrumpe la conexión. Es como intentar recibir una señal con el corazón lleno de interferencia. Dios habla, pero la duda hace ruido. Dios actúa, pero el miedo bloquea la visión. La mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, fracasa por falta de fe constante. Creen durante una semana, pero cuando la respuesta no llega en su tiempo, se rinden. Quieren ver antes de creer, cuando Dios pide creer para poder ver. Déjeme contarle una historia. Una mujer llamada Elena soñaba con tener su propio negocio. Oraba todas las noches, pedía a Dios dirección y fuerza. Pero cada vez que una idea llegaba a su mente, la saboteaba con pensamientos de miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? ¿Y si no es el plan de Dios? Hasta que un día, leyendo su Biblia, encontró este versículo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esa noche, Elena comprendió algo poderoso. La fe no elimina el miedo, lo domina. Decidió actuar, confiando en esa palabra. Hoy, su negocio prospera, y su testimonio inspira a otros. El conflicto interno de Elena es el mismo que millones viven en silencio. Quieren creer, pero temen. Desean avanzar, pero dudan. Aman a Dios, pero no se sienten dignos de sus promesas, y ese es el punto donde muchos se detienen. Pero si usted desea ver lo imposible, debe romper esa cadena invisible que lo ata al no puedo. Recuerde, el miedo es una ilusión creada por la mente para protegerlo, pero termina limitándolo. La fe, en cambio, es el combustible que lo impulsa hacia el propósito. Cuando usted permite que la duda gobierne, está diciéndole a Dios, no confío completamente en ti. Pero cuando, a pesar del temor, da un paso adelante, está diciendo, Señor, sé que tú estás conmigo. Y créame, Dios siempre honra esa actitud. En Hebreos 11:6 está escrito,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra significa que Dios premia la fe, no la queja. Él no responde al miedo, responde a la confianza. No se mueve por las lágrimas, sino por la creencia, porque las lágrimas pueden venir del dolor, pero la fe viene de la certeza. Ahora, observe algo interesante. Cuando usted ora y luego duda, está enviando señales opuestas al cielo. Es como acelerar y frenar al mismo tiempo. No avanza, se agota. Por eso, el primer paso para vencer el conflicto interno es decidir creerle a Dios, incluso cuando no entienda sus caminos. Usted no necesita tenerlo todo claro para empezar. Dios no le pide perfección, le pide disposición. Piense en Pedro, caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó por encima de lo imposible, pero apenas miró el viento, se hundió. Mateo 14, 29 a 30. ¿No le pasa a usted también? Mientras se enfoca en la fe, todo fluye, pero cuando se enfoca en el miedo, todo se derrumba. Esa es la lucha diaria del creyente, sostener la mirada en quien da la promesa, no en la tormenta que la rodea. Si usted siente que está luchando con pensamientos negativos, con ansiedad, con la sensación de que no puede más, no se culpe, todos hemos estado ahí, pero debe entender que esas batallas no se ganan con fuerza humana, sino con fe y obediencia. Efesios 6:11 dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Esa armadura es espiritual, y empieza en su mente. Por eso, cada pensamiento de derrota debe ser reemplazado por una palabra de fe. Cada no puedo debe convertirse en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy usted se siente cansado, si ha estado orando sin ver resultados, no crea que Dios lo ha olvidado. A veces, Él retrasa la respuesta para fortalecer su corazón. Lo está preparando para sostener la bendición que viene, porque si la recibe antes de tiempo, no sabría cómo mantenerla. Escriba en los comentarios esta frase: voy a creer, aunque no vea. Hágalo como una declaración pública de su fe, porque cada palabra de fe pronunciada tiene poder. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hable vida sobre su situación, aunque aún no vea el resultado. Dios no busca personas perfectas, busca corazones que crean. Y si hoy su corazón está dispuesto a creer, aunque tiemble, aunque dude, aunque no entienda, Dios puede usar su vida de una forma que ni usted imagina. Así comienza el cambio interior, cuando el ruido de la mente se silencia y la voz de Dios empieza a guiar sus pasos. Porque cuando su corazón se alinea con su fe, lo imposible se vuelve inevitable. Hay un instante en la vida de toda persona creyente en el que la fe se convierte en algo más que una palabra bonita. Llega el momento donde ya no se trata de asistir a la iglesia, ni de repetir oraciones, ni de escuchar mensajes motivacionales. Llega el punto de quiebre, ese punto donde o usted se derrumba, o se levanta con una fe inquebrantable. Ese instante, aunque doloroso, es sagrado. Porque es el lugar donde usted finalmente deja de pelear solo, y permite que Dios pelee por usted. Es el punto donde su fuerza humana se agota, pero la fuerza divina se activa. ¿Sabe qué sucede en ese momento? Usted se da cuenta de algo profundo. Dios no necesita que usted entienda todo lo que está viviendo, necesita que confíe mientras Él lo resuelve. A veces, el punto de quiebre llega disfrazado de pérdida, de fracaso, de traición o de silencio. Es ese instante en el que usted se pregunta, ¿por qué, Dios? Si te he sido fiel, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero si presta atención, descubrirá que esos momentos no son castigos. Son llamados. Son los escenarios donde Dios lo lleva al límite para mostrarle que en su límite comienza su poder. Dice la Biblia en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se da cuenta? Lo que usted ve como su final, Dios lo ve como su principio. Donde usted ve ruinas, Él ve terreno fértil para edificar algo nuevo. Donde usted ve una puerta cerrada, Él ya está abriendo una ventana que usted aún no ha visto. Déjeme contarle una historia. Hace años conocí a un hombre llamado Samuel. Tenía una familia, un negocio y una vida estable, pero de un día para otro lo perdió todo. Un incendio destruyó su taller, su hogar y su tranquilidad.
Samuel, devastado, le gritaba a Dios: ¿por qué permitiste esto? Durante semanas vivió sumido en la tristeza, hasta que un día, al caminar por las ruinas de su taller, encontró una Biblia cubierta de ceniza. La abrió al azar, y sus ojos cayeron sobre este versículo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Esa palabra lo estremeció. Samuel entendió que Dios no había destruido su vida, la estaba reiniciando. Con el tiempo, levantó un nuevo negocio, más grande y más fuerte que el anterior. Pero lo más importante no fue lo que construyó fuera, sino lo que reconstruyó dentro. Una fe firme, una visión clara y un corazón que aprendió a confiar incluso en medio del fuego. Y ese fuego, simbólicamente, llega a todos. Porque todos, en algún momento, enfrentamos una temporada donde la fe se pone a prueba, donde todo parece estar en nuestra contra. Pero recuerde esto: Dios no prueba para destruir, sino para demostrar. Él no necesita saber si usted tiene fe. Él ya lo sabe. La prueba no es para Él, es para usted, para que usted descubra la fuerza que llevaba dentro. En ese punto de quiebre, Dios no le quita nada que necesite, le quita lo que le estorba, quita amistades, hábitos, pensamientos, lugares, todo aquello que impide que usted crezca. Y aunque en el momento duela, luego usted mira atrás y dice: gracias a Dios por apartar eso de mi camino. Jesús mismo nos enseñó el poder de los momentos difíciles. En Juan 16:33 dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que el dolor no es el final del creyente, es la antesala de su victoria. Y es aquí donde muchos pierden el rumbo. Quieren la bendición sin pasar por el proceso, pero todo proceso tiene propósito, toda prueba tiene enseñanza, nada que Dios permite es en vano. Usted debe entender algo: cuando su vida entra en crisis, Dios no está en silencio, está trabajando. Lo que parece un no de Dios muchas veces es una espera. Y el espera no es castigo, es preparación. Dios no le da una mesa si aún no ha aprendido a tallar la madera. No le entrega el trono si no ha vencido primero a los leones, como Daniel. No lo lleva a la cima si su fe aún tiembla en el valle. En ese punto de quiebre, usted tiene dos opciones: rendirse o rendirse ante Dios. Y hay una gran diferencia entre ambas. Cuando usted se rinde ante la vida, se apaga. Cuando se rinde ante Dios, renace. Si hoy usted está en su punto de quiebre, quiero que respire y escuche esto con atención. No está solo. Lo que siente como derrota es solo el eco de su transformación. Dios está tomando lo que usted llama fracaso y lo está convirtiendo en el testimonio que cambiará su historia. Escriba en los comentarios esta frase: estoy en mi proceso, pero Dios me está preparando. Porque cuando usted declara con fe, empieza a activar el propósito. Cada palabra de fe que sale de su boca abre un espacio para el milagro. Mire, la vida no se trata de no caer, sino de aprender quién lo sostiene cuando cae. Y si Dios es quien lo sostiene, no hay caída que lo destruya. El Salmo 37:24 dice: Cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Puede sentir la fuerza de esa promesa? No dice si el justo cae, dice cuándo. Porque caer forma parte del proceso, pero quedarse abajo nunca será el plan de Dios. Usted puede llorar, puede cansarse, puede dudar por momentos, pero no se rinda. Porque en su punto de quiebre, mientras todo parece desmoronarse, algo dentro de usted se está construyendo. Una fe madura, una visión firme, una paz que no depende de las circunstancias. Y cuando esa fe nace, ya nada vuelve a ser igual. Lo que antes lo hacía temer, ya no lo domina. Lo que antes parecía imposible, ahora lo ve como una oportunidad, porque usted ya no actúa desde la desesperación, sino desde la convicción. Y esa convicción tiene nombre: Dios está conmigo. Cuando usted entiende eso, el miedo pierde autoridad, y entonces su vida comienza a girar. Ese es el poder del punto de quiebre. No destruye, revela. No apaga su luz, la purifica. Y una vez que ha pasado por el fuego, usted ya no teme al fuego, porque aprendió quién camina con usted en medio de las llamas. Recuerde lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa no es una metáfora, es una promesa,
y cuando Dios promete, Él cumple. Así que si hoy siente que ha llegado a su límite, sepa esto, no es el final, es el umbral de algo nuevo. Porque justo cuando usted cree que ya no puede más, Dios muestra que puede hacerlo todo. Y cuando eso sucede, su fe ya no se basa en lo que ve, sino en lo que sabe, que en el nombre de Dios, todo es posible. Hay una diferencia enorme entre creer que Dios puede hacerlo, y vivir como si ya lo hubiera hecho. La fe no se trata solo de pensamientos positivos o de esperar un milagro sentado. La fe es acción, es movimiento, es obediencia. Santiago lo explicó con claridad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Muchos dicen creer, pero pocos actúan conforme a esa creencia. Y ahí está la verdadera prueba. Dios no responde a palabras vacías, sino a corazones que demuestran su confianza caminando en dirección a lo que creen. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, no había llovido nunca en la tierra. Cuando le pidió a Abraham que dejara su tierra, no le dio un mapa. Cuando llamó a Moisés, este ni siquiera sabía hablar bien. Sin embargo, todos ellos tuvieron algo en común, obedecieron antes de entender. Esa es la esencia de la fe. Dios bendice a quienes confían en Él sin necesitar ver el final del camino. Tú también tendrás momentos en los que no verás la salida, en los que todo parecerá oscuro. Pero ahí, justo ahí, es donde Dios te prueba para ver si crees en su palabra o en tus circunstancias. Recuerda lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si puedes ver todo claro, ya no es fe, es vista. La fe se ejercita en lo invisible, en lo incierto, en lo que todavía no sucede. Permíteme contarte una historia. Había una mujer que durante años soñó con tener su propio negocio. Oraba todas las noches, pedía guía, pedía oportunidades. Pero pasaban los meses y nada cambiaba. Hasta que un día entendió algo. Había pedido tanto que se había olvidado de actuar. Decidió comenzar con lo que tenía, sin esperar el momento perfecto. Vendió desde su casa, confiando en que Dios bendeciría su esfuerzo. Pasaron los años y hoy es dueña de una empresa que bendice a cientos de familias. Ella comprendió que Dios no obra en la inacción, sino en la determinación. Jesús lo dijo claramente en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero esa creencia no es pasiva, es un fuego interno que te empuja a actuar con convicción. Es decir, Dios ya lo dijo, así que voy a moverme como si ya estuviera hecho. Esa actitud cambia tu entorno, tu energía, tus resultados. Cuando tú caminas en fe, Dios abre puertas que no sabías que existían. A veces, Dios no te mostrará todo el camino porque quiere que aprendas a confiar paso a paso. Como cuando un padre enseña a su hijo a caminar. No lo lleva en brazos todo el trayecto, sino que le permite dar pasos inestables, sabiendo que caerá y se levantará. Así también Dios te deja tropezar, pero nunca te abandona. Él te dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tu papel es dar el paso, el de Dios, sostenerte. Cada vez que dudas, cada vez que te detienes por miedo, estás impidiendo que Dios obre en su plenitud. Pero cada vez que avanzas, aunque sea con temor, estás declarando que crees más en su poder que en tus inseguridades. ¿Sabes qué sucede cuando comienzas a caminar en fe? Todo tu entorno empieza a alinearse. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades comienzan a fluir, y lo que antes parecía imposible se convierte en parte natural de tu historia. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. Jesús le dijo a Pedro, ven, Mateo 14:29. Y Pedro caminó sobre el agua, pero en cuanto miró el viento y dudó, comenzó a hundirse. Esa escena nos enseña que mientras mantengas tus ojos en Dios, podrás caminar sobre cualquier tempestad, pero cuando los apartas y te enfocas en el miedo, te hundes. Tu vida espiritual, tus sueños, tus metas, todo depende de dónde pones la mirada. Si miras el problema, verás barreras. Si miras a Dios, verás posibilidades. Y aquí hay algo poderoso. La fe activa es contagiosa. Cuando otros te vean avanzar en medio de la dificultad, cuando vean que no te rindes, cuando noten que tu confianza en Dios es más fuerte que cualquier circunstancia, ellos también se inspirarán. Te conviertes en testimonio viviente del poder de Dios.
Por eso, este mensaje no es solo para que creas, sino para que te muevas. Empieza ese proyecto, pide perdón, deja ese hábito, busca a Dios cada mañana, habla con Él antes de dormir, no esperes que todo sea perfecto, da el paso y deja que Él perfeccione el camino. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada cosa que haces en fe se convierte en semilla. Y cada semilla que siembras con esperanza, Dios la hace florecer en su tiempo. No te impacientes si no ves resultados inmediatos. Las raíces crecen en silencio antes de que se vea el fruto. Así que camina, confía y declara con poder: todo es posible en el nombre de Dios. Él te sostiene, te guía y te prepara para algo mucho más grande de lo que imaginas. Solo necesitas una fe viva, una fe que actúe, una fe que obedezca. Hay una verdad que pocos comprenden: no estás en este mundo por casualidad. Cada respiración que tomas, cada lágrima que derramas, cada victoria y cada derrota, forman parte de un plan perfectamente diseñado por Dios. Y ese plan tiene un propósito. Tú no naciste para sobrevivir, naciste para cumplir un propósito divino. El libro de Jeremías lo dice con claridad: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios no improvisa, Él te pensó antes de que tus padres te imaginaran. Te moldeó con dones, con talentos, con una misión que solo tú puedes cumplir. Por eso la vida tiene sentido, cuando caminas de la mano de aquel que te creó. Pero el enemigo intentará que lo olvides. Intentará distraerte con el ruido del mundo, con la comparación, con la duda. Te hará pensar que no eres suficiente, que tus errores te descalifican, que tus sueños son imposibles. Pero escucha bien, Dios no elige a los perfectos, perfecciona a los que elige. Moisés tartamudeaba, David era el menor de sus hermanos, Gedeón dudaba de sí mismo, y sin embargo, todos fueron usados por Dios para cambiar la historia. Así que si alguna vez sientes que no eres digno, recuerda esto: Dios no ve tu pasado, ve tu propósito. Hay personas que viven años sin encontrar dirección porque buscan propósito fuera de la presencia de Dios. Quieren saber qué hacer con su vida, pero no buscan primero al autor de la vida. Jesús lo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El propósito no se encuentra corriendo detrás del éxito, se encuentra buscando a Dios sinceramente. Cuando tu corazón se alinea con Él, el camino se aclara. Y aquí hay algo hermoso: tu propósito no siempre será fácil, pero siempre será justo. Dios no te llama a una vida cómoda, te llama a una vida con sentido. Habrá pruebas, habrá desiertos, habrá momentos en los que querrás rendirte, pero recuerda, incluso Jesús pasó por el desierto antes de comenzar su ministerio. El desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Ahí se prueba tu fe, se fortalece tu carácter y se define tu destino. Dios te está preparando, incluso cuando no lo entiendes. Tal vez ahora no comprendas por qué algo no salió como esperabas, pero el tiempo te mostrará que era parte del plan. Romanos 8:28 lo confirma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, todas las cosas, incluso las lágrimas, incluso las pérdidas, incluso las puertas cerradas. Todo contribuye a tu crecimiento espiritual y te empuja hacia el propósito que Dios trazó para ti. Permíteme contarte una breve historia. Un joven soñaba con ser músico, había trabajado años, pero la oportunidad nunca llegaba. Desanimado, un día le dijo a Dios: si este no es mi camino, muéstrame cuál es. Al poco tiempo, su iglesia le pidió que ayudara a dirigir la adoración. No era lo que él imaginaba, pero aceptó. En ese proceso descubrió su verdadero llamado: no solo cantar, sino guiar a otros a la presencia de Dios. Hoy, su vida impacta a miles de personas a través de su ministerio. Dios no le quitó su sueño, lo redirigió hacia su propósito. Cuando estás conectado con Dios, comprendes que no todo lo que brilla es éxito, y no todo lo difícil es fracaso. A veces, lo que parece una pérdida es la manera de Dios de guiarte hacia algo más grande. Dios no trabaja en tu tiempo, trabaja en el suyo. Por eso Isaías 55:8-9 nos recuerda:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Confía. Aunque el proceso sea lento, aunque no veas resultados inmediatos, sigue caminando con fe. El propósito de Dios no se apresura, se madura. Cada día de espera, cada obstáculo y cada batalla tienen sentido cuando sabes quién dirige tu historia. A veces Dios te quitará cosas, no porque te castigue, sino porque te está protegiendo de algo que no puedes ver. A veces cerrará una puerta, no porque te niegue algo, sino porque está abriendo otra mucho más grande. Y cuando aprendes a confiar en eso, dejas de temer al futuro. Porque sabes que tu destino está en las manos más seguras del universo. Si hoy te sientes perdido, pídele a Dios dirección. Haz una pausa y ora. Señor, no quiero caminar por mi voluntad, sino por la tuya. Muéstrame el propósito para el que me creaste, y dame la fe para cumplirlo. Cuando oras así, las cosas comienzan a alinearse. Dios empieza a mover piezas, a cambiar personas, a abrir caminos que tú no podrías abrir solo. Y llega un punto en el que miras atrás y dices, ahora entiendo por qué tenía que pasar todo eso. El propósito de Dios no se trata solo de ti. Se trata de lo que Él quiere hacer a través de ti. Hay vidas esperando ser tocadas por tu testimonio. Hay corazones que serán transformados por lo que viviste y superaste. Tu dolor puede ser el mensaje que alguien necesita para no rendirse. Así que no temas el proceso, no corras de la preparación, no dudes del llamado. Si Dios te escogió, te capacitará. Si Dios te prometió algo, lo cumplirá. Porque como dice Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dijo, y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? Dios cumple su palabra, siempre. Y cuando llegue el momento perfecto, verás cómo cada paso tenía sentido. Así que levanta tu cabeza, renueva tu fe, y repite con convicción. Estoy en las manos de Dios, y todo lo que vivo tiene un propósito. Llega un momento en la vida en que todo parece derrumbarse. Los planes fallan, los amigos se alejan, las fuerzas se agotan. Y en ese silencio donde no hay respuestas, muchos creen que Dios se ha olvidado de ellos. Pero escuche con atención. Cuando usted no siente a Dios, Él sigue trabajando. Cuando no lo ve, Él sigue moviendo las piezas. Cuando cree que todo se acabó, Él está preparando su renacimiento. Hay algo que Dios hace con maestría. Convertir la ruina en restauración. Transformar la pérdida en propósito. Convertir el no puedo más en un gracias por no dejarme caer. El apóstol Pablo lo dijo con poder. Por lo cual, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Eso significa que, aunque por fuera sienta que se está desmoronando, dentro de usted está naciendo alguien más fuerte, más sabio, más espiritual. Permítame contarle una historia. Había un hombre que lo había perdido todo. Su negocio quebró, su familia se desmoronaba, y la fe que alguna vez lo sostenía se debilitó. Una noche, mientras oraba sin palabras, solo con lágrimas, dijo: Dios, si todavía estás conmigo, dame una señal. No ocurrió un milagro visible, no hubo una voz del cielo, pero al día siguiente sintió una paz que no tenía explicación. Era la paz que solo Dios puede dar. A partir de ese día comenzó a reconstruirse, no desde el orgullo, sino desde la fe. Pasaron los meses, y aunque el dinero no volvió inmediatamente, su propósito sí lo hizo. Hoy dedica su vida a ayudar a otros a levantarse cuando todo parece perdido. Esa es la esencia de la transformación divina. No siempre cambia tus circunstancias, cambia quién eres dentro de ellas. A veces Dios no calma la tormenta, calma al hijo que está dentro de ella. Él no te libra del fuego, pero te acompaña dentro del horno, como lo hizo con Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Daniel 3:25. No se trataba de que el fuego desapareciera. Se trataba de mostrar que la presencia de Dios es más poderosa que cualquier llama. Cuando usted atraviesa su propio fuego, el dolor, la ansiedad, el miedo, la pérdida, no lo hace solo.
Dios no le ha abandonado. Él le está moldeando. Y cuando el oro pasa por el fuego, no se destruye, se purifica. Por eso, si hoy está pasando por un proceso que no entiende, no se pregunte, ¿por qué me pasa esto? Pregúntese, ¿para qué Dios me está preparando? La transformación espiritual no llega en los días felices, llega en los días en que uno cae de rodillas y dice, Señor, ya no puedo más, pero confío en ti. Es ahí donde el corazón se vacía de orgullo y se llena de fe. Donde la desesperación se convierte en dependencia, y donde el alma empieza a escuchar la voz de Dios con claridad. A veces, la fe no consiste en ver resultados, sino en seguir caminando cuando no hay señales. Recuerde lo que dice Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa certeza es la que mantiene vivos los sueños, incluso cuando todo parece muerto. Usted ha pasado por cosas que otros ni siquiera soportarían, y aún así sigue aquí. Eso no es casualidad, eso es propósito. Cada cicatriz cuenta una historia, y cada historia puede transformar vidas. Dios no desperdicia dolor, Él lo recicla, lo usa para construir algo eterno. Tal vez usted pensó que ese final que vivió era su derrota, pero no, era el cierre de un capítulo que ya no lo representaba. Dios no cierra puertas por crueldad, las cierra por protección. Él sabe lo que usted aún no puede ver. Lo que parece una demora es en realidad una preparación. Job perdió todo, pero nunca perdió la fe, y al final, Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Job 42:10. Eso no es solo una historia antigua, es una promesa viva. Cuando usted se mantiene fiel en medio de la prueba, la recompensa es inevitable. Dios no olvida las lágrimas derramadas en oración. Cada clamor, cada suspiro, cada vez que usted dijo, ayúdame, fue escuchado. Quizás no lo note ahora, pero está siendo transformado. Su mente está aprendiendo a confiar, su corazón a perdonar, su espíritu a resistir. Y cuando llegue el momento en que mire hacia atrás, no reconocerá a la persona que fue. Dirá, Dios me cambió por dentro. Esa transformación no se logra de un día para otro. Requiere paciencia, oración y fe constante. Pero recuerde lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Eso significa que su renovación llegará, y cuando llegue, será como un nuevo amanecer después de una noche interminable. Cuando usted entienda esto, dejará de pelear con lo que no puede controlar. Comenzará a descansar en el plan divino, y ese descanso no es resignación, es confianza. Confianza en que, si Dios abrió el mar para Moisés, también abrirá caminos para usted. Confianza en que, si sostuvo a David frente a Goliat, también le sostendrá frente a sus gigantes. Confianza en que, si resucitó a Lázaro, también puede resucitar su esperanza. Dios está obrando en su vida. Incluso si hoy no lo ve, incluso si no siente nada, incluso si las cosas parecen ir peor, confíe. Porque a veces, cuando todo parece ir en contra, es porque está a punto de dar a luz una nueva temporada. El dolor es el precio del crecimiento. Las lágrimas son la semilla del renacer. Y su historia, por más dura que haya sido, puede terminar con un solo toque del poder de Dios. Así que hoy, levántese en fe. Mire al cielo y diga: Señor, creo que todo es posible en tu nombre. Creo que aunque no vea el camino, tú lo estás construyendo. Creo que este proceso me está formando para algo grande. Y créame, Dios escuchará esa oración. Porque nada mueve tanto el corazón de Dios, como un corazón que aún cree cuando todo parece perdido. No olvide escribir en los comentarios esta frase: sigo creyendo, porque todo es posible en el nombre de Dios. Y si este mensaje ha tocado su espíritu, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguirá encontrando las palabras que fortalecerán su fe y renovarán su esperanza día tras día. Hay momentos en que una sola frase puede cambiarle la vida a una persona. Y si usted se queda con algo de todo lo que ha escuchado hoy, que sea esto: todo es posible en el nombre de Dios. No es una frase motivacional más. Es una verdad que tiene poder, que ha movido montañas, que ha resucitado esperanzas y que puede transformar su historia a partir de hoy.
Durante toda su vida, usted ha sido testigo de cosas que no puede explicar. Puertas que se abrieron sin lógica. Personas que aparecieron justo cuando más las necesitaba. Oportunidades que llegaron después de una oración desesperada. Eso no fue suerte, fue la mano de Dios obrando en silencio. Y cuando usted mira hacia atrás con los ojos de la fe, comprende que Dios siempre estuvo allí, incluso en los días en que sintió que no quedaba nada. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Esa es la promesa más simple y más poderosa que existe. Si usted le entrega su camino a Dios, Él no solo lo guiará, lo transformará. El problema es que muchos encomiendan su vida a Dios, pero siguen aferrándose al control. Quieren que Dios abra las puertas, pero ellos eligen los pasillos. Quieren el milagro, pero temen el proceso. Y la verdad, querido oyente, es que la fe no es solo creer en Dios, es permitirle actuar a su manera. Recuerde esto: los tiempos de Dios no son lentos, son perfectos. Cuando algo no sucede en el momento que usted espera, es porque Dios está construyendo algo que aún no puede sostener. Y cuando Él le entregue lo prometido, será en el tiempo exacto, ni antes ni después. Usted fue creado con propósito, no nació para arrastrarse por la vida, ni para vivir con miedo, ni para rendirse ante la primera caída. Dios no crea errores, crea destinos. Y dentro de usted hay algo divino, un soplo de vida que proviene directamente de su Creador. Ese soplo es su potencial, su poder para levantarse, su fe para creer cuando otros se rinden. Mire su historia. Cada dolor lo preparó para un nivel más alto. Cada pérdida lo volvió más sabio. Cada traición le enseñó a confiar solo en Dios. No desperdicie esas lecciones, porque son el material con el que Dios construye su propósito. En Filipenses 4:13 está una de las declaraciones más poderosas que un ser humano puede pronunciar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, dice todo. Eso significa que no hay límite para lo que puede lograr si su fe está puesta en Dios. Pero recuerde, Dios no le dará lo que pide si eso lo aleja de lo que Él planeó para usted. Por eso, cuando algo no sale como espera, no diga, Dios me falló. Diga, Dios me está protegiendo de algo que no puedo ver. Quiero que imagine algo. Imagine que usted camina por un sendero oscuro, sin poder ver el final. En su mano lleva una lámpara, y esa lámpara solo ilumina unos pocos pasos hacia adelante. Usted no ve todo el camino, pero cada paso que da, revela el siguiente. Esa es la fe. No tener todas las respuestas, pero avanzar confiando en que Dios sí las tiene. Y mientras siga caminando con Él, la luz no se apagará. Mucha gente dice, necesito ver para creer, pero en el reino de Dios es al revés. Usted necesita creer para ver. Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa promesa no tiene fecha de caducidad, sigue vigente hoy, para usted, para su familia, para su futuro. Usted puede cambiar su vida completamente si se atreve a creer que Dios tiene algo más grande esperándole. Puede salir de la escasez, del miedo, del pasado. Puede romper cadenas mentales, emocionales o financieras. Pero todo comienza con una decisión, creer de nuevo. Y si su fe está débil, no se culpe. La fe no siempre es un fuego encendido, a veces es una chispa. Pero una chispa puede incendiar un bosque si se alimenta con la esperanza correcta. Hoy, al escuchar estas palabras, usted tiene una elección. Puede seguir viviendo como si todo dependiera de usted, o puede comenzar a vivir sabiendo que Dios camina delante de usted. Y cuando eso sucede, todo cambia. Porque quien camina con Dios, nunca camina solo. Quiero dejarle esta promesa, para que la repita cada vez que la duda lo visite. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Si pone a Dios en el centro de su vida, Él pondrá orden en todo lo demás. Si lo honra con sus pensamientos, con su trabajo, con su esfuerzo, Él lo honrará en público. Si confía en su plan, incluso cuando no lo entiende, Él le mostrará que todo tenía un propósito. No hay límites para lo que puede alcanzar cuando su mente, su corazón y su fe se alinean con el poder divino. Usted puede salir de la oscuridad más profunda, puede reconstruir su vida desde las cenizas, puede ver milagros en lo imposible. Solo necesita pronunciar su nombre con convicción. En el nombre de Dios, todo es posible.
Así que hoy, mientras termina este mensaje, hágase esta promesa. No volveré a rendirme, no volveré a dudar de lo que Dios puede hacer. Creeré aunque no vea, confiaré aunque duela, avanzaré aunque tenga miedo, porque sé que en el nombre de Dios todo es posible. Y si estas palabras han encendido su espíritu, escríbalo en los comentarios. Todo es posible en el nombre de Dios. Que el mundo lea su declaración de fe. Que el universo escuche su decisión de creer. No olvide suscribirse al canal, porque seguiré trayéndole mensajes que no solo transforman su mente, sino que también alimentan su alma. Y recuerde, no importa qué tan grande sea el problema, el nombre de Dios siempre será más grande. Todo es posible en el nombre de Dios. Créalo, repítalo, vívalo, porque ese será el principio de su nuevo comienzo.